El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Esta predicación tal vez va a ser muy importante para quienes vayan a escuchar este mensaje a través de la radio, del cassette. Gente que está trabajando y que está tratando de servir o de ser fiel a Dios en sus caminos, tratando de proveerse de armas, de herramientas espirituales. La Biblia dice que es muy importante que podamos usar nuestras armas espirituales, pero hoy no voy a hablar de las armas espirituales. La Escritura dice que es muy importante mantener una comunión con Dios, pero tampoco hablaré de la comunión con Dios hoy. Hace un tiempo, cuando junté a algunos líderes en la iglesia, Dios me guió a decirles lo que hoy voy a compartir con vos. Estos líderes tienen la responsabilidad de guiar a un grupo, sacarlo adelante, también de poder mantener unido el grupo, unánime en un mismo espíritu, de poder alimentarlos dentro de sus posibilidades, de hacer que el grupo avance, que la bendición se vea. De una u otra manera, cuando alguien está en los caminos de Dios, tiene que pelear su bendición. No puede quedarse de brazos cruzados mientras ven que otros prosperan, mientras ven que otros avanzan en el reino de Dios. Si otros avanzan, significa que se puede avanzar más. Cuando yo acepté a Cristo, o cuando, mejor dicho, estaba empezando a caminar en Dios, yo hablé con cierta persona, cierto líder espiritual, y le digo: podemos hacer algo más para Dios, podemos hacer algo más en la ciudad, en el pueblo. Y esta persona, con una visión muy corta, me decía: pero no se puede hacer nada más, nuestros recursos son pocos, nuestras posibilidades son mínimas. Entonces la conclusión era: no se puede hacer más nada por Dios, o lo que hemos hecho hasta aquí es todo lo que se puede hacer por el reino de los cielos. Yo le digo: pero si hay otros que avanzaron un poco más, significa que se puede. Si hay otros que, pese a los obstáculos y pese a las dificultades, avanzaron, se abrieron camino en medio de la adversidad, significa que se puede. Esta persona me dijo: no, a nosotros Dios nos ha llamado a hacer lo que estamos haciendo y nada más. ¿Cómo saber yo si a lo que Dios me ha llamado es a lo que estoy haciendo o lo que puedo hacer? Bueno, la charla continuó así por un par de minutos. En definitiva, esta persona me dice: nosotros vamos a hacer solamente esto. Tal vez otros caminen un poco más allá, quizás otros se esfuercen, tal vez a otros Dios los bendiga, quizás otros sean ungidos o elegidos por Dios. No lo sé, pero Dios no necesita tanta gente así. Entonces esa fue la única respuesta que encontré y me fui. Pero sin embargo yo miraba cómo en el camino de Dios otros podían obtener grandes victorias. No, la victoria no está solamente relacionada con una bendición a nivel ministerio o a nivel congregacional. También las victorias están dadas a nivel personal. Yo en mi vida no tenía victoria porque no veía a un endemoniado, no veía a un enfermo sanarse. Y cuando una persona no está en el fuego de la prueba, o mejor dicho, en el fuego de la batalla, en el campo de la batalla, viendo cómo el enemigo cae delante de él, entonces esta persona siente que en realidad no está en una batalla, que en realidad no está formando parte del ejército de Dios. Esto es como tal vez aquel que lo invitan a jugar un partido y le dicen que sea aguatero. Y así esta persona luego ya pierde las ganas de ir a jugar al fútbol. Porque para esta persona jugar al fútbol es quedarse con el bidón de agua y esperar que alguien le pida un poco de agua. Entonces luego perderá interés, se desanimará, tratará de dejar este asunto porque no le entusiasma.
Cuando alguien ha dejado de ver la mano de Dios y cuando alguien ha dejado de perseguir los altos ideales a los cuales Dios te llama que persigas en estos días, entonces llega un momento en que perdés entusiasmo, perdés interés, ya perdés hasta fuerzas. Porque hay unas fuerzas que están relacionadas con tu cuerpo, más hay otras fuerzas que están relacionadas con tus ganas, con tu incentivo, con tu deseo de hacer lo que más te gusta o lo que más amás. Cuando alguien hace lo que le gusta, no mide las fuerzas, no cuenta las horas, no dice, bueno, ya he trabajado demasiado. Nunca es demasiado cuando alguien está haciendo algo que le agrada, algo que le gusta. Cuando alguien está cumpliendo un sueño. Hay deportistas que su sueño es ir a las Olimpiadas y estas personas están practicando o ejercitándose durante 3, 4, 6, 8 horas. Y se privan de ir a una fiesta, se privan de salir con sus amigos, se privan tal vez de sentarse simplemente en una plaza a tomar un jugo, un refresco y charlar con sus amistades. Algo que en su corazón quizás les agrada. Pero tienen un sueño, un alto ideal, algo que han incubado en su corazón desde muy pequeños, y es triunfar en el deporte. Esto les hará sacar fuerzas y renovar sus fuerzas. Y el esfuerzo que hagan, por más grande que sea, por más sacrificado que parezca, para ellos no les parecerá nunca demasiado el trabajo. Siempre habrá algo más por hacer. Esta persona, después de darme esta respuesta, yo me fui con una respuesta en mi mente, pero observando una realidad distinta. Y necesitaba empezar a conocer a Dios, necesitaba empezar a conocer los milagros de Dios, necesitaba ver a un enfermo sanarse, a alguien gozarse por haber aceptado a Cristo, a alguien que dice, la bendición ha llegado a mi vida. Constantemente estamos recibiendo noticias de otras provincias, incluso de otros países, de gente que está agradecida por lo que estamos haciendo a través de la radio. Los mensajes que han llegado a través de la radio, de un cassette, a través de un familiar, de un ser querido. Hace poco me impactaba una carta de alguien que estaba privado de su libertad y me escribió una carta. Y me sorprendió porque no me pedía nada, sino simplemente me decía, ¿sabe qué? Cuando usted estaba predicando en cierta oportunidad, una de las pocas veces que he escuchado los mensajes, esta persona decía, me largué a llorar como nunca, y lloraba como un niño. No sé lo que me sucedió, decía, pero se ve que usted tocó mi corazón. La persona que no conoce a Dios asocia lo que está recibiendo a través de la palabra con aquel que da el mensaje. Nosotros sabemos que es el Espíritu de Dios el que toca tu corazón. Pero lo que más me llamó la atención es que me decía, gracias por predicar la palabra. Gracias por predicarnos el mensaje de Dios. Mira, mientras hay otra gente que tal vez insulta a los que buscan a Dios, mientras hay otra gente que trata de ridiculizar a aquel que toma una Biblia en sus manos para poder edificarse en el Espíritu, hay otras personas que tal vez alguna de ellas esté escuchando este mensaje, que un día van a estar agradecidas, no tan solamente por la palabra de un predicador, sino por la palabra que lleves vos a un hospital, que llegues a tu barrio, por la palabra que lleves a una cárcel, a un geriátrico. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Es este el alimento que comemos espiritualmente nosotros. Esto nos incentiva para seguir predicando todos los días. Y cada vez que hay que predicar la palabra, asumimos nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con Dios. No lo hacemos como obligación. Yo he escuchado a predicadores que dicen, no quiero predicar. Significa que no tienen ánimo, no tienen entusiasmo. No están viendo los resultados en su vida, entonces parecería que predicar es algo muy costoso, es algo que requiere mucho esfuerzo. Y esto hace que vayas perdiendo ánimo, que vayas perdiendo entusiasmo. Cuando te quieres dar cuenta, ya no tienes ánimo para hablarle a otro de Dios. Ya te faltan las palabras porque el Espíritu de Dios no opera en tu vida, porque reina un espíritu de derrota.
Sin embargo, cuando alguien está viendo la bendición de Dios, dice la Escritura que en un momento determinado, el Señor Jesús, según relata la palabra, se detuvo en cierto lugar, cerca de Samaria, y los discípulos fueron a buscar un alimento. Él se quedó allí y de repente se encuentra con una mujer, aquel encuentro con la mujer samaritana. Cuando los discípulos llegan después de toda la historia de la mujer samaritana, dicen los discípulos: Señor, aquí hemos traído algo para comer. Él les dice: yo tengo un alimento que vosotros no sabéis. Entonces entre ellos se preguntan: ¿a alguien le habrá dado una comida? ¿Le habrán traído algo? Tal vez alguien le acercó un poco de pan, algunas tartas de higos secos, comidas que existían en la antigüedad. Sin embargo, el Señor se refería a que el encuentro con esta mujer, una mujer que había tenido más de 5 maridos, una mujer que estaba desahuciada de la vida, para quien nadie tenía una respuesta clara. Los vecinos no podían ayudarle. Al contrario, la sociedad le condenaba, le miraba con malos ojos. Una mujer que, según algunos creen, salía a buscar agua a la tarde porque a la mañana, donde se juntaban todas las doncellas o las mujeres que se guardaban vírgenes para el matrimonio, a esta le daba vergüenza o se avergonzaba porque su vida no era buena, ni ante Dios, ni moralmente tampoco, ni ante los hombres. Sin embargo, el hecho de haber visto a esta mujer ser tocada en lo más profundo por el Espíritu de Dios, porque cuando una persona se larga a llorar, no la tocan las palabras ni de un predicador, ni tu propia sabiduría, la toca el Espíritu de Dios. Cuando una persona se encierra en su cuarto y se arrodilla y dice: Dios, no te conozco, jamás he hablado contigo, pero he escuchado algo que me ha tocado en lo más profundo del corazón. Esto lo hace el Espíritu de Dios. Nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trae primero, dice la Biblia. O nadie puede venir al Padre si el Hijo no le trae primero. Hay una relación de un lado hacia otro. La Biblia dice que nadie viene al Padre sino por Jesús. Y nadie viene al Hijo sino por orden de Dios. Y nadie es convencido de pecado sino por el Espíritu Santo. Todo lo que esté sucediendo hoy en la mente de alguien que está escuchando este mensaje es fruto y mérito del Espíritu de Dios. Los discípulos no entendieron lo que el Señor les quiso decir. El Señor le dijo: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Tal vez es realmente el alimento que te está faltando. ¿Y cuál era la comida? Algunos dirán: pastor, necesito un seminario en Acapulco. Ahí se juntarán todos los líderes. Ahí va a estar el fuego, voy a ir a capturar la unción. No digo que tal vez estos seminarios sean hechos con un espíritu malo, o que toda enseñanza bíblica o reunión de líderes o de pastores sea infructuosa. Pero hay momentos que esto no te es un alimento para vos. Tal vez a otro le sea un alimento, a vos no. Al Señor Jesús no le era un alimento un seminario, porque el Señor no necesitaba ningún seminario. Yo no tengo nada en contra ni de un seminario, ni de un taller, ni de un estudio bíblico. No sea cosa que alguien tal vez piense algo así. Pero hay momentos en tu vida en la cual no necesitas ni un estudio bíblico ni un seminario. Tal vez eso ya lo adquiriste. Quizás el conocimiento de Dios ya lo tenés. Tal vez es el momento de salir y predicar a alguien y ver cómo esa persona se quebranta en la presencia de Dios. Dice que cuando esta mujer escuchó lo que el Señor le hablaba, le decía: aquel que beba de esta agua volverá a tener sed, pero aquel que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y se le dice: dame de beber de esa agua para que yo no venga más aquí al pozo a buscar agua. Cuando el Señor empieza a hablar, dice que esta mujer es tocada tan profundamente en su corazón que va corriendo al pueblo, a la aldea, y les predica a todos. Dice que entonces el Señor estaba allí en el pozo, un poco a las afueras de la aldea. De repente
Tal vez el Señor empieza a mirar que viene una gran multitud. Y la gente, ¿cuál es? ¿Cuál es el profeta que te declaró todas las cosas? ¿Cuál es el hombre que te habló de algo espiritual, de algo celestial? ¿Cuál es el hombre con el cual hablaste que tan solamente por una charla te cambió el ánimo? Eso es lo increíble de la palabra de Dios. Que algunos dirán, yo ni charlé con ningún predicador, pero escuché un mensaje, unas palabras que me cambiaron el ánimo. Unas palabras que me tocaron el corazón, unas palabras que me hicieron reflexionar. Tal vez el consejo de muchos no pudo hacer lo que está haciendo el mensaje de Dios. El consejo de tus padres, de tus abuelos, el consejo de tus amigos quizás no pudo hacerte jamás ni reflexionar, ni recapacitar. Pero el mensaje de Dios tiene un poder tremendo. Dice la Escritura que de repente la multitud sale de la aldea y vienen a hablar con el Señor. Entonces, luego de que empiezan a hablar con el Señor, le dicen a la mujer, mira mujer, no, ahora ya no creemos tan solamente por tu palabra, ahora creemos por lo que estamos viendo, por lo que estamos sintiendo. Aleluya, aleluya y aleluya, santo Dios. En su presencia hay plenitud de gozo, dice la Escritura. Tal vez sea este el verdadero alimento que estás necesitando. Salir y compartir el mensaje con un incrédulo. Y ver que el incrédulo es tocado por Dios. Cuando yo escucho o recibo mensajes que nos llegan de otras provincias. O de otros países. Digo, Señor, nuestra tarea no es infructuosa. Porque aunque vos hayas venido hoy con las más grandes luchas, hay alguien que al escuchar este mensaje será tocado en su corazón y abrirá su corazón a Dios. Hay alguien que al escuchar esta palabra tal vez recibirá un milagro del Señor. Mientras quizás vos estás rodeado de miles de problemas. Gente que nos llamó en oportunidades diciendo, mientras escuchábamos un mensaje empezamos a hablar en nuevas lenguas. Mientras escuchábamos la palabra, empezamos a ver cómo gente empezaba a ser tocada por Dios. Pastores que nos llaman de otros lugares y dicen, pasamos los mensajes y el teléfono no da abasto. No alcanza para poder contener todas las llamadas que estamos recibiendo. Hay miles de personas que están siendo bendecidas en este mismo instante. Esto es lo que nos alimenta para poder seguir y para continuar predicándote el mensaje de Dios, para mantenernos en el camino de la salvación y en la senda de la santidad y la comunión con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu alimento espiritual? Algunos dicen, pastor, es la prédica, lo que usted habla, eso me alimenta. Eso se alimentará en un tiempo. Luego hay otro alimento que ya debes comer. El Señor Jesús dijo, yo tengo un alimento que ustedes no saben. Y el alimento que Él tenía no era tan solamente escuchar un mensaje o leer la Escritura. El tiempo de la instrucción en un momento ya había pasado. Ahora llegaba el tiempo en el que Él debería comer otro tipo de alimento. Quizás estás escuchando los mensajes a diario, o tal vez estás viniendo a este lugar a diario. Pero sin embargo hay algo que te falta. Te falta decir, pastor, he orado por una persona y esa persona se sanó. Hoy casualmente nos llamaron de España. Y esta creyente que está en España nos contaba que ella volvió hace poco a la casa de sus padres y le predicó a su padre. Según esta creyente dice que el estado de las iglesias en España son muy fríos en cuanto a la predicación de la palabra. E incluso dice que muchos misioneros llegaron a España y se volvieron porque no hay los frutos que ellos esperan recoger. Entonces se desaniman. Y parece que hay una lucha espiritual muy grande sobre España. Parecería que el mensaje de Dios todavía no ha roto las cadenas. Yo no sé qué clase de cadenas sean las que estén atando a ese país. En cada país Satanás ha utilizado diferentes artimañas. En algunos la idolatría, en otros el ateísmo, en otros el conocimiento o la vanidad. Yo no sé cuál sea la cadena que está atando a tu nación. Sin embargo, sé que hay momentos en que la bendición no se va a desatar así porque sí.
requiere de un trabajo, requiere de un esfuerzo constante, paso a paso, día a día. Dice la Biblia que la mujer rencillosa es como una gotera continua. Así lo relató un marido desesperado. Dijo, ¿cómo compararé a mi mujer? No es una bomba, porque si fuese una bomba sería bueno, porque explota un día, pero luego ya está, ya pasó. Destruyó todo, pero luego uno puede volver a reconstruir, tener nuevas esperanzas, porque el momento de la explosión pasó hace 2 años o 10 años. Entonces este hombre se puso a comparar y dijo, ¿con qué puedo comparar? ¿Con qué te puede comparar tu marido? Mi marido diría que yo soy la estrella de la mañana. ¿Con qué te podría comparar tu marido? Bueno, este varón se puso a pensar, dijo, mi mujer no es como una bomba. No es como la peste, porque la peste a uno le agarra y le molesta, pero después uno se sana. ¿Cómo qué es? Como un animal enfurecido. No, tal vez no es que todo el día está con furia o con ira. Quizás es algo muy sutil. Entonces dijo, la mujer rencillosa es como gotera continua. Algo que aparentemente no molesta. Algo que aparentemente no causa daño, pero está constantemente. Yo te digo que sé lo que es tener goteras, porque cuando éramos niños con mis hermanos, cuando prácticamente todos éramos niños, hace muchos años mi padre alquiló una casa que se llovía toda. Entonces teníamos que ir a poner ollas o algo para poder contener esas gotas. Y se veía, primero molestaba el agua que había en el piso, y después molestaba el concierto, porque cuando caen las gotas empiezan a hacer ruido en las ollas. Y era pam, 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 pam. Y no paraban más. Entonces este varón dijo, eso es, mi mujer es como una gotera continua. La mujer rencillosa. ¿Y por qué es tan molesta? ¿Y por qué causa tantos problemas? ¿Porque se levanta en ira? ¿Porque explota de un momento para otro? No. Porque constantemente está como pinchando, como estirando de la cuerda, presionando. Constantemente está como creando algún conflicto, algún problema. No hablo de todas las mujeres, hablo de la escasa mayoría que son las mujeres rencillosas. Y no debes reírte. Este varón dijo, mi mujer, como es rencillosa, es como una gotera continua. Parece que no molesta, pero está ahí, y no para, y no se cansa. Sale de un problema y ya está buscando otro problema para meterse. Que viste que el vecino, que viste que tal cosa. Bueno, ¿por qué este varón comparó a su mujer con la gotera continua? Por la persistencia en hacer lo malo. No por la capacidad de hacer lo malo. No por el poder de hacer lo malo. Sino por la persistencia. Tal vez sus chismes, sus críticas, sus presiones quizás no son muy grandes, pero son constantes. Cada minuto, cada hora. Dice que así fue Dalila con Sansón, dice que fue constante. Cada minuto, cada hora. Le importunaba el alma, al punto tal que dice que en un momento el corazón de Sansón fue reducido a mortal angustia. No era que esta mujer agarró una espada y le dijo, Sansón, decime, ¿cuál es tu debilidad si no te mato? Tal vez eso hubiese sido mejor.
No, sino que Sansón la amaba. Pero sin embargo esta mujer quería sacarle el secreto y constantemente estaba: pero no me amas. Si me amas, comprame el vestido de 500 pesos. Si me amas, comprame un auto nuevo. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así en esta posilga? ¿Por qué no mandamos a los niños a un colegio mejor? ¿Cómo que no me compras un juego de sillones? Hace mucho que no voy a la tintorería. O mejor dicho, a la peluquería. Y así, son esa clase de mujeres que están en un constante problema. No por la capacidad de crear el problema, sino por la constancia. Entonces este varón dijo: la molestia más grande para mí es la constancia. Sutilmente, suavemente, pero constantemente está pendiente en algún problema, está metida. En algún pleito está metida. Se peleó con la prima, mañana se peleará con la hermana, pasado se peleará con la suegra. En algún problema sale de uno y está en otro. Entonces este hombre dijo: eso es lo que es mi mujer. Algo constante. Este varón se dio cuenta que por más que no sea muy grave, lo constante destruye. Alguno dirá: pastor, no entiendo. Vas a entender. Hace algún tiempo hace como prácticamente 20 años, mis padres me llevaron por primera vez al glaciar. Y bueno, así antes de llegar al glaciar, acampamos en un lugar y nosotros con otros niños nos fuimos. Empezamos a escalar algunas montañas en medio del bosque. Y empezamos a escuchar, porque allí hay muchas cascadas de agua o arroyos que descienden de la montaña. Entonces empezamos a ir a un lugar y empezamos a escuchar un ruido de agua muy fuerte. Y cuando fuimos a ver, yo me sorprendí, incluso en mi niñez, me quedé como admirado, porque vi un pequeño chorro de agua que caía y abajo un piletón de piedra. Yo me terminaba de asombrar. Yo decía: esto es de película. Un chorro de agua y abajo una gran pileta de piedra. Luego, cuando fui creciendo, me fui dando cuenta. Yo pensaba: ¿cómo hicieron esto? ¿Quién trajo una pileta de piedra o cómo apareció esto aquí? Porque esos lugares son lugares en los cuales no hay mano de hombre en medio de los bosques o marcando el curso de los arroyos. Son todos arroyos naturales que descienden después del deshielo. Incluso árboles secos, quebrados. Entonces, cuando fui creciendo me di cuenta, cuando me enseñaron lo que significaba la palabra erosión. Puedes poner una gran roca y hacerle caer un pequeño chorro de agua sobre la roca. Por más que el chorro no tenga grande fuerza ni grande potencia, la constancia de ese poco de agua que cae en la roca irá tallando la roca e irá abriendo un agujero. Si es un pequeño chorro de agua, irá abriendo un agujero en la roca. Eso significa la constancia. Este hombre dijo: mi mujer no es destructiva o como una bomba atómica, mi mujer es constante en hacer lo malo, y eso es lo más destructivo. Este varón dijo así: la mujer rencillosa es como una gotera continua que puede ir destruyendo ahí abajo cualquier cosa que le pongas. Bueno, lo que estamos haciendo en el camino de Dios tal vez no sea un chorro muy grande de agua o no tenga la potencia de una gran bomba atómica contra el reino de las tinieblas, pero es constante. Estamos aquí todos los días predicándote la palabra de Dios. En muchos lugares en este país también todos los días hay varones que están predicando el mensaje de Dios y la gota cae sobre el reino de las tinieblas y empezamos a partir por más roca que sea. La Biblia dice: ni aún las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. ¡Aleluya!
Santo es el nombre de Dios. Esto entonces marca una forma en la que este varón, si bien lo aplicó a su mujer o a la mujer rencillosa, está mostrando uno de los secretos de lo que puede ser más destructivo que un poder devastador que pasa en unas horas. La constancia. Sin embargo, una persona no puede tener constancia si no tiene entusiasmo, si no tiene ánimo, si no ha podido comer del alimento espiritual que le toca comer en estos días. Y el alimento espiritual que te toca comer en estos días es un alimento en el que no tan solamente implica escuchar un mensaje o leer las escrituras, sino en ver una vida transformada, ver a alguien que ha recibido un milagro, una bendición de Dios. Esta mujer que nos llamó de España se fue de nuestra iglesia hace, creo que aproximadamente 6 años. Sin embargo, ella dice, mira, yo vivía en tal localidad y no encontré una iglesia en la que haya visto las cosas que yo vi así en Río Gallegos. Esta mujer fue sanada de múltiples enfermedades. Dios creo que le alargó una pierna. Tenía incluso problemas que eran congénitos. Sin embargo, Dios la sanó, como que la reconstruyó. Ya hace varios años que está en España y dice, yo donde estuve no encontré una iglesia parecida, pero ni siquiera parecida, porque aquí se predica de otra manera y en el lugar que yo fui no creían mucho en los milagros y no se oraba mucho por los enfermos. Después se mudó a otra localidad o otra ciudad de España. Actualmente se congrega, pero hoy mi esposa le preguntaba y le decía, ¿cómo están las iglesias? Ella le decía, mira, acá no es como allá. Acá es totalmente distinto. Nada parecido. Sin embargo, me sorprendió lo que luego me contó mi esposa cuando terminó de hablar. Dice, ¿sabes qué? Se fue a visitar a sus padres. Le predicó a sus padres de Jesucristo. Su padre aceptó a Jesús. Y Dios sanó a su padre de una enfermedad. Mirá, a pesar de que han pasado muchos años, ella recuerda los milagros que ha visto, los milagros que ha experimentado en su cuerpo, porque ha conocido a un Dios que salva, que sana, que santifica, que prospera, que liberta. ¡Aleluya! Y si estás recibiendo un buen alimento espiritual, mañana serás una persona que traiga bendición a cualquier lugar donde vaya, o que lleve bendición. Pero si no estás comiendo de un buen alimento espiritual, entonces mañana solamente tendrás una palabra para contar. Pero qué bueno es decir, yo en el lugar donde estaba he visto enfermos sanarse, he visto endemoniados gemir delante de la presencia de Dios. Por eso es que yo creo en un Dios de poder. Por esto es que yo me animo a orar por un enfermo, porque sé que Dios puede sanar a un enfermo. No porque nos querramos o porque uno crea que es el Salvador del mundo, sino porque así como Dios ha obrado en nuestras vidas, puede obrar en otros. Esto es algo tremendo cuando alguien se pone y se detiene a pensar en su propia vida, en su propia condición. Si alguien mira y dice, yo de mi vida o en mi vida espiritual no tengo esas experiencias con Dios, o si quiere ver a alguien llorar después de haberle predicado el mensaje, entonces te está faltando parte de un buen alimento espiritual que debes recibir. Te está faltando parte de un alimento que es tremendamente importante para tu vida. Hay quienes hoy están bajando los brazos, pero es porque ya no tienen ánimo, no tienen entusiasmo, no ven los frutos, no ven los resultados, y lo que le queda es bajar los brazos y esperar que el tiempo pase solamente. Hay personas que conocen a Dios, que escucharon el mensaje por la radio, dicen, yo quiero acercarme a Dios, pero van y luego de escuchar un mensaje de poder se meten en una religión. Están un año en la religión y luego dicen, no puedo. Así le pasó a un creyente después de que le había predicado de Dios y del Dios de poder y del Dios de milagros. Se fue a meter en una religión.
Después de un tiempo, como un año pasaron, me dicen, no, mira, hace un año que estoy con los carismáticos, vengo aquí, ayudo, pero no, o sea, no tengo ni ganas de venir. No es lo mismo de lo que vos me hablaste, me decía. Claro que no es lo mismo. Nosotros aquí creemos en un Dios de poder, en un Dios que está vivo, en un Dios que dijo, donde estén dos o más unidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Aleluya. Santo es el nombre de Dios, digno de gloria. Según mi Biblia, en el libro de Oseas, en el capítulo 11 del libro de Oseas, página 834, según mi Biblia, dice el Señor, capítulo 11 del libro de Oseas, versículo 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, y que suba hasta los cielos tu alabanza. Aleluya. Cuando yo junté a los líderes hace algún tiempo, le compartí este mensaje que Dios me había compartido antes a mí, que el Espíritu Santo me había compartido antes a mí. Que en un momento determinado el Espíritu me habló al respecto de esto. La Biblia dice que Dios se dispone a sanar a una tribu, o a hacer volver a una tribu que estaba lejos de Dios. Pero dice la Escritura que el modo en que Dios encuentra para hacerlo está en el versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Yo cuando estaba hablando con los líderes les decía, es lo que ustedes deben hacer. Tratar de llegar a aquella persona que hoy se encuentra mal y usar las cuerdas humanas. Tal vez te estés preguntando hoy cuáles son las cuerdas humanas. Dios, en un momento en que Efraín se encontraba lejos, en que Efraín estaba rebelado contra la presencia de Dios, hoy hay miles de personas que están en una condición similar a la de Efraín. Dios buscó algún arma para traerlo. Dios podía decir, bueno, con la espada de mi boca, con mi espíritu. O podía Dios decirlo con la palabra, con el martillo que quebranta la piedra. Con la palabra de Dios los voy a traer. No había manera. No era el modo. Dios sabe todas las herramientas que Él tiene para bendecirnos o para atraernos a su presencia. Pero con Efraín dice la Escritura, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Entonces Dios, después de ver la condición de Efraín y ver que el estado de Efraín era un estado muy delicado, porque Efraín ya se había olvidado prácticamente de Dios y atribuía todo lo que le sucedía como a la casualidad o al destino. Hoy hay quienes están tomando esa misma actitud y dicen, todo lo que me sucede a mí en mi vida es por la casualidad, por el destino, por el horóscopo, por los astros, porque nací en marzo o en febrero, o porque tengo un carácter pujante, una persona que va a salir adelante en cualquier situación. Sin embargo, Dios dice, con cuerdas humanas. Dios utiliza las cuerdas nuestras para atraer a Efraín. Qué tremendo. Esta es una de los pocos lugares en toda la Escritura en la cual se habla de que Dios toma una de nuestras armas para atraer a su pueblo. Porque la espada del Espíritu no son armas nuestras. Estoy hablando de un arma que le es propia al hombre. Son armas. La espada del Espíritu es un arma nuestra cuando aceptamos a Jesús. El martillo que quebranta la piedra, que es la palabra,
Es un arma nuestra una vez que recibimos a Dios en nuestro corazón. Pero las cuerdas humanas es un arma que la tiene cualquier ser humano. Muchas veces uno dice, yo no tengo las armas para arreglar mi familia, no tengo los recursos, no encuentro los medios para hacer que este rebelde deje de ser un rebelde como es y se comporte como debe comportarse. Sin embargo, la Biblia dice que Dios utiliza las cuerdas que el hombre tiene, cuerdas humanas. Algunos se preguntarán, pastor, ¿cuáles son esas cuerdas humanas? Esa es una muy buena pregunta. Los líderes estaban reunidos allí y yo les trataba de enseñar esto. Porque es una de las cosas que Dios me fue enseñando a lo largo de estos años. ¿De qué manera podría guiar a un pueblo? ¿De qué manera podría mantener unido al rebaño? ¿De qué manera podría incentivar a alguien que ha bajado los brazos, que ya no puede pelear? Yo le dije a los hermanos, el asunto es que ustedes necesitan las cuerdas humanas. Tienen cuerdas humanas en su grupo y van a ver cómo el grupo se compacta, cómo lo que no consiguieron de otra manera, con estudios bíblicos o con seminarios o con largas oraciones, lo logran una vez que las cuerdas se han tendido, se han tirado. Dios dice, yo voy a usar para hacer volver a Efraín cuerdas humanas. ¡Qué tremendo! Alguno que hoy está abatido, triste, prácticamente desahuciado de la vida, Dios le está tirando a través de este mensaje una cuerda humana. Quizás no estás viendo un endemoniado, no estás viendo un ángel, ni estás viendo al Espíritu Santo hacer un milagro delante de tus ojos. Simplemente una cuerda humana se ha tendido en tu corazón. Y las cuerdas humanas, yo sé que en realidad hay personas que están liderando un grupo y es importante que lo sepan esto. Y todo lo que nos da Dios tratamos de compartirlo con personas que pertenezcan a cualquier denominación o a cualquier iglesia. Porque debes recibir un alimento espiritual, el que corresponda para tu etapa. Tal vez para un líder este sea su alimento espiritual. Quizás para una persona que está empezando a caminar en los caminos de Dios, también sea un alimento espiritual. Para otro que ya conoce de Dios, quizás sea el momento en que él utilice esto para alimentarse, utilice esta cuerda para capturar su alimento. Es importante que lo sepas. Cuando la Biblia habla de cuerdas humanas, y presta atención en este momento, porque no debes luego confundirte o distraerte y empezar a hacer tus propias conclusiones o tus propias deducciones. Cuando la Biblia habla de cuerdas humanas, habla de relaciones que se tienen los hombres, de lazos. La Biblia dice cuerdas humanas y lazos de amor. Habla de lazos afectivos. Las cuerdas humanas son lazos afectivos que se van tendiendo. Lazos que no tienen nada que ver con un conocimiento sobrenatural o algo así, o con una visión espectacular de la gloria de Dios, sino tan solamente con lazos afectivos que atan, que ligan. Yo le decía a los hermanos, las cuerdas humanas son tan fuertes, pero tan fuertes, que a veces uno menosprecia y piensa que solamente con las armas espirituales, que vamos a orar, vamos a leer la Biblia, hagamos un seminario, hagamos un ayuno o una vigilia y con esto basta. Seguramente muchas de estas cosas son muy importantes, pero muchos han dejado de lado los lazos afectivos que han de crearse para que la persona quede ligada. Dice que Dios empieza a tratar a Efraín como un hijo y lo empieza como a mimar, como a guiarlo, a protegerlo. Se empiezan a tirar lazos humanos. La tribu de Efraín empieza a sentir un lazo que era un lazo de amor, de amistad de Dios hacia ellos.
a pesar de que ellos estaban desconociendo la obra de Dios, pero algo tienen que haber sentido en un momento. El incrédulo, el que camina hoy por la calle, mañana irá tal vez a alguna jovencita, le dará una declaración de amor y luego esta jovencita quedará atada en su corazón. Se enfrentará mañana a sus padres. Después de esto, se enfrentará a sus padres, se enfrentará a sus hermanos, a su familia, negará a sus amistades, no querrá ir más al colegio, cualquier cosa hará. Mi esposa me contaba que cuando ella estaba finalizando la secundaria, una joven se puso de novia con un joven, y se escaparon de la ciudad. No terminó el colegio, sus padres no supieron dónde estaba, no sabían si había ocurrido un rapto o algo así, o un secuestro. El asunto es que la policía los estaba buscando. Se habían ido y se habían mudado más de 4.500 kilómetros al norte. Algo tremendo. Después de cierto tiempo aparecieron. Cuando mi esposa las volvió a ver, porque luego casualmente yo los conocí, a estos jóvenes, ya tenían hijos grandes. Tal vez alguien quiso hacer algo para impedir esto, pero se habían tendido lazos humanos, cuerdas humanas. Y las cuerdas humanas son muy fuertes. Son tan fuertes que la Biblia dice cuerdas humanas, lazos humanos, lazos de amor. La Biblia dice fuerte es, y más fuerte que la muerte es el amor. Si quieres realmente que mañana tus hijos no agarren la puerta y prueben las drogas, o se vayan a otra ciudad a vivir en la vagancia, o a vivir quizás por ahí con algún grupo de jóvenes que andan en malos pasos o en la delincuencia, debes asegurarte que en tus hijos estés tendiendo cuerdas humanas. Algunos padres que son creyentes se equivocan y tratan de tender un lazo con sus hijos, y el lazo que tienden dice en la Biblia, porque yo le voy a enseñar todo lo de la Biblia y todo lo de Dios, y así mi hijo nunca va a probar las drogas. Es importante que enseñes la Escritura, es muy importante que lo instruyas. Así la Biblia te aconseja que lo instruyas al niño en su camino, pero si no hay un lazo de amor, será en vano. Hace un par de años hablaba con un pariente y me decía, ¿sabes por qué no me acerco yo a Dios? Yo no me acerco a Dios no porque tenga algo contra Dios, no porque esté enojado con Dios o algo así. No me acerco a Dios porque mi padre me obligaba a orar y me ponía ahí de rodillas a que empiece a orar y me controlaba, y hasta que pase tantos minutos, después sí te vas a levantar. Entonces dice, llegué a tener tanto rechazo hacia Dios, porque mi padre me hizo poner ese rechazo hacia Dios. Ya este varón tenía más de 40 años. Tuvieron que pasar casi 40 años para que este varón un día se reencuentre con Dios. Incluso su padre había muerto hace muchos años ya. Pero todavía había algo en su corazón, se había creado como una barrera entre él y Dios. Su padre se había encargado de crear esa barrera. Por querer hacer un bien, terminó haciéndole un daño. ¿Por qué? Algunos dirán, pastor, es malo que uno le diga a su hijo que ore o que lea la Biblia. Si puedes hacerlo acompañado con los lazos de amor, no es malo. Porque el amor te guiará a hacer lo correcto en el tiempo correcto, y te guiará a respetar la voluntad de tu hijo. Entonces luego tu hijo dirá como aquel joven que decía, yo no pruebo las drogas porque no le voy a dar un disgusto a mis viejos. Ellos se jugaron tanto por mí, me dieron todo lo que podían darme, y yo no le voy a pagar así ahora a ellos. Imagínate, creyentes que tienen sus hijos drogadictos, y estos padres que dicen, si lo escuchasen a este hijo,
decir, yo no me drogo porque les partiría el corazón a mis viejos. Yo no voy a hacer una cosa así porque les voy a clavar un puñal en el alma a ellos. Estos padres fueron sabios y a pesar de no conocer a Dios, supieron tender un lazo de amor tan fuerte, pero tan fuerte. Mira que ni la droga lo podía romper. Que ni la delincuencia ni las amistades. Pero no, vení, drogate, vamos a hacer algo malo. No, yo, si hago esto, ¿cómo los dejo a mis viejos? Nadie lo podía romper. Y esto no era un arma de Dios, eran lazos humanos de una familia que no conocía a Dios, pero que conocieron el amor. La Biblia dice que Dios es amor. Y todo aquel que camine en el amor, tarde o temprano, conocerá a Dios. ¡Aleluya! ¡Santo es el nombre del Señor! Este varón decía, yo no me acerqué a Dios por este motivo. Y hay creyentes que tienen esta idea. Una cosa es que hagas respetar tu casa, que no permitas que tu casa sea una guarida de vagos o de delincuentes. Y otra cosa es que quieras exigir a tu hijo sentir lo que vos estás sintiendo por Dios. Yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia que mis hijos son incrédulos. Así que ellos no esperen que actúen porque son hijos del pastor, que actúen como creyentes. Yo espero que en algún momento ellos tomen la decisión de conocer a Dios. No de conocer lo que su padre quiere hacerle conocer, sino de sentir lo que su padre en un momento sintió. Y si vos tan solo querés transmitirle un conocimiento a tus hijos, el conocimiento, dice la Biblia, envanece, mas el amor edifica. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es el nombre de Dios! Así que si realmente quieres envanecer tu familia, el conocimiento le envanecerá, la hará vana, estéril, sin frutos. El amor realmente la edificará. Cuando tus hijos crezcan y vean y tengan un buen recuerdo de sus padres o de la familia, dirán, cuando empiecen a escuchar las experiencias de niños que lamentablemente hoy son una gran cantidad, cuando yo llevo a mi hijo al jardín o lo voy a buscar o vamos a alguna que otra reunión de padres, vemos la situación tan crítica que muchos niños son niños de papás separados. Entonces hay un conflicto porque nunca pueden ver a sus dos padres juntos en un acto, o hay toda una tirantez entre el padre que viene a buscar a su hijo y la madre que empieza a regañar o a pelear porque están separados hace algún tiempo. Lamentablemente esta es una realidad que está viviendo no tan solamente este país, sino en el mundo entero. Cada día son más los niños que no tienen una familia constituida desde sus orígenes, con sus padres amándose, viviendo juntos, dándoles una buena crianza. No digo que un padre adoptivo pueda ser malo, pero hay un lapso y hay como un vacío entre que el padre biológico se va hasta que puede entender o conocer el amor de otro padre. Pasa un tiempo y a veces ese periodo no es de 1 año ni de 2 años. Yo he hablado con hijos de papás separados que decían, yo he tardado años en poder como tener afecto hacia mi padrastro. Y aún otros dicen, y yo aún a pesar de que ha vivido años en casa, jamás lo consideré mi padre y jamás lo amé como mi padre, simplemente lo veo como el marido de mi mamá y nada más. Y queda un gran vacío. Bueno, cuando tus hijos, hablo a los creyentes, a los que quieren que sus hijos caminen en Dios y no saben cómo hacer, cuando tus hijos vean la realidad que viven allá afuera, muchos hogares que han sido destruidos por una separación, y digan, la verdad que yo en mi casa tuve siempre a mis padres unidos, siempre brindándose hacia nosotros, preocupándose por nosotros, para decir la verdad que soy un privilegiado de Dios. Tengo que estar agradecido a Dios.
Se van a preguntar por qué nuestros padres nunca se separaron, o no habrán tenido problemas, o como otras parejas. Y cuando vayan creciendo se darán cuenta de que cualquier pareja tiene problemas. Y dirán, ¿qué hizo que nuestros padres estén unidos? Hay un pegamento más fuerte que cualquier pegamento que hay aquí en la tierra. La Biblia dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Papá, mamá y Dios en el medio uniendo a la familia. Cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácilmente. ¡Aleluya! ¡Santo es Dios! Si sabes tirar cuerdas humanas con tus hijos, con tu familia, con la gente que integra un grupo, dar muestras de un afecto humano. Algunos se han compenetrado tanto en la Escritura que se han olvidado de una arma que Dios le ha dado al hombre, que aún Dios mismo la ha usado por lo efectiva que es. ¿Sabías esto? Mira, Dios usando un arma nuestra, parece un chiste. Dice la Biblia, Efraín estaba tan malo que empecé a quererlo como un padre, que empecé a amarlo. Cuando un líder está en un grupo y ve que su grupo no funciona, tiene que empezar a tirar cuerdas de amistad. Muchas veces lo primero que uno recibe cuando entra en una iglesia es el afecto que empiezan a brindarle los demás. Entonces, como ocurrió con cierta persona, al igual con muchos otros, pero cierta persona que en un momento me contó, dice, ¿sabes qué me llamó la atención a mí cuando entré a la iglesia? Y algunos dirían, los milagros de Dios. Este habrá visto un muerto resucitarse, algo así. Un paralítico que se levantó. O un ángel, una visión del cielo. Yo he escuchado muchos testimonios a lo largo de mi vida. He experimentado muchísimos testimonios y he escuchado otros tantos más. Y tan variados como este. Me dice, ¿sabes lo que más me llamó la atención? Es que todos me venían a saludar. Parece que como que me querían. Y dice, y me sentí tan bien, y me sentí tan cómodo, como en ningún otro lado me he sentido. Y así entonces empecé a venir a la iglesia. Algunos dirán, ¿eso nomás? Tal vez eso nomás es lo que muchos no pueden hacer. Saber brindar un afecto al que está al lado tuyo. Darle una mano de amigo. No tan solamente una relación profesional. Yo soy el líder, ustedes son los soldados. Y bueno, cuando yo diga su nombre, ustedes dicen gloria. Quien vive, ustedes tienen que decir Cristo. Y si yo digo a las 6, aquí es a las 6. No hay por qué andar llegando tarde. No, pero es que tuve un problema, se me enfermó, no importa, quien se enferme. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Claro, entonces cuando el asunto se presenta de otra manera, vas a empezar a sembrar lo que cosechaste. Vas a empezar a cosechar lo que sembraste. Y cuando mañana haya un conflicto o una dificultad, verás reflejado en aquel que está a tu lado o en tu discípulo tu propia enseñanza y tu propia conducta. Así cierto hermano empezó a discipular a un joven en la iglesia hace muchos años. Y este era tan riguroso, pero tan duro, que empezó a discipularlo así. Se juntaban los dos y le empezaba a enseñar al otro que si uno comete un pecado prácticamente ya está en las puertas del infierno, y así y de tal manera que pasó el tiempo y el discípulo terminó dándole con un palo al maestro. Pero para la mano, le decía el maestro. Claro, el discípulo le había salido más severo que él. Había salido tan severo que cierto día cometió un error y se quería apartar. Y fue ahí cuando tuvo que conocer el amor y la misericordia de Dios. Y cuando me llamó,
un día lloraba y me decía, no sé qué hacer. Porque él exigía a los demás que prácticamente sean intachables y él, cuando cometió un error, no se podía siquiera perdonar. Si puedes hoy tener la capacidad de tener lazos humanos en el grupo o en el entorno en el que te muevas, te darás cuenta cuán fuerte, cuán efectivos son, al punto tal que Dios dijo, con cuerdas humanas. He usado cuerdas humanas para atraerte. He usado lazos de amor para que vengas a mi presencia. Qué bueno es cuando uno pasa al frente o a los atrios de Dios y empieza a sentir como un amor que le envuelve, como un amor de un padre que le ama, como un amor tal vez de un amigo que le puede dar una palabra justo a tiempo, que le puede dar un consuelo justo a tiempo. Qué bueno es encontrar el amor de Dios en un momento preciso. Eso hará que tu vida quede ligada a Dios. No con un vínculo de un milagro o de una manifestación, que también son buenas y son muy importantes. Pero cuando queda ligado por el vínculo del amor, es un lazo tan fuerte que no se rompe pronto. Difícilmente se pueda romper en poco tiempo. Tal vez es lo que te está faltando para poder conseguir tu alimento. Quizás quieres conseguir tu alimento solamente por una enseñanza bíblica y esperar que venga alguien quebrantado diciendo tu enseñanza bíblica me hizo temblar completamente. Cuánta sabiduría hay en ti. Oh, dichoso eres por tan sabio quizás hasta como Salomón. Y esperas ver grandes resultados, pero no tienes los medios para buscar tu alimento. El Señor se quedó a charlar con esta mujer porque la amaba. El Señor se detuvo a charlar con ella porque tenía amores hacia ella. Y en cada milagro que se movió el Señor, se movió por amor. Dice la Escritura que cuando se para afuera de la tumba de Lázaro, luego de que le dicen tu amigo ha muerto, él dice voy a ir a verlo. Pero cuando llega allí y ve que la tumba ya estaba sellada y que habían pasado 4 días, dice la Escritura que el Señor se conmueve en lo más íntimo porque lo amaba. Entonces la gente mira y ahora conoce a un Jesús que no era tan solamente un hombre místico haciendo milagros o partiendo las aguas o algo así, sino un hombre que había aprendido a amar. Entonces la gente miraba y miraban sus lágrimas y todos decían, ved cuánto le amaba, miren cuánto lo quería. Esas lágrimas que el Señor derramó por la vida de Lázaro no era tan solamente porque él conocía a Lázaro, era porque Lázaro estaba en un lugar donde no debería haber estado. Esas lágrimas que el Señor derramó por Lázaro eran lágrimas de amor y de compasión hacia alguien que debería estar gozando de las bendiciones de Dios. Las mismas lágrimas que tal vez el Señor pueda estar derramando hoy por alguien que deba estar hoy gozando de las bendiciones de Dios y está abatido y está sepultado prácticamente en las drogas, sepultado en grandes pozos depresivos, tirado por el alcohol madrugadas enteras. Cierto varón decía, cuando llegó a la iglesia, decía, ¿sabes qué? Yo estuve como 40 días, como 2 meses encerrado, tomaba y tomaba. Salía a comprar vino y un poco de pan o de alimento y tomaba y tomaba y tomaba. No había forma de escapar. Solo se juntaba, se encerraba en su casa y se largaba a tomar. Este varón contaba esto. Lo contaba una vez que había entrado a la iglesia allá y estaba aquí y ya había aceptado a Jesús en su corazón como único Dios y Salvador. Aleluya, aleluya y aleluya. Santo Dios. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. El Señor entonces, al ver la tumba de Lázaro, dice que empieza a llorar. Eran las cuerdas humanas, lazos de amor.
Es lo que te llevará a tener una vida espiritual de bendición. Luego empezarás a tener una relación distinta con tu entorno y la gente no se acercará tan solamente para decir, orame, sino se acercará con una sonrisa. Quizás para charlar 2 o 3 palabras, pero para sentirse bien. Entonces, cuando esto suceda, te darás cuenta que ahora en tu vida ha nacido el amor de Dios. Que has empezado a conocer el amor. Que no tan solamente está relacionado a tu pareja o a tus hijos, sino el amor al prójimo, el amor a aquel que está a tu lado, la amistad a aquel que tal vez nadie le aceptó y que todo el mundo le rechazó. La Biblia dice que este es un don que Dios le da al hombre, y es algo que cualquier hombre o cualquier mujer en el mundo hoy lo tiene. Tal vez si quieres arreglar tu familia o empezar a ver síntomas de cambio, empezar a tirar cuerdas humanas entre tus hijos. Empezar a tirar lazos de amor con tu esposo, con tu esposa. Y vas a ver cómo todo cambia. Cierta mujer vino y dijo, en mi hogar no puede cambiar, mi familia no puede cambiar. Y se le dijo a esta mujer, bueno, pero ¿qué pasa? No, que las discusiones y que esto y que lo otro. ¿Y vos qué haces después de esto? Y bueno, ya una discusión lleva a la otra y a la otra y es algo de nunca acabar y después tan solamente queda el caos. Entonces él dijo a esta mujer, no te olvides que la blanda respuesta aplaca la ira. Pasaron unos días y vino contenta diciendo, dio resultado. En medio de la discusión, poner una palabra blanda, una palabra de amor, una palabra de edificación, de reconciliación. El Señor dijo, con cuerdas humanas los atraje, con lazos de amor. Líderes que hoy deben cambiar a sus grupos, que deben cambiar su entorno, deben empezar a tirar cuerdas humanas. Y vas a ver cómo el grupo empieza a cambiar. Tal vez hablar al que tenés a tu lado, no tan solamente como un líder, sino hablarle como un hermano, como un amigo. O tal vez hablarle a aquel jovencito como una madre o como un padre. Muchas veces cuando me toca hablar a los jóvenes, yo le hablo en algunos casos como amigos. Y no trato de apelar a las grandes cantidades de versículos bíblicos. O cuando hablo con algunas jovencitas, le hablo como un padre. Sin apelar a grandes conocimientos de la Biblia. Demostrándole lo malo que puede vivir su vida si da un mal paso en estos días. Lo malo que la puede pasar por el resto de su existencia si hoy comete un pequeño error. Y como se dan cuenta que no es una palabra de un pastor hacia un congregante, sino más que nada como un consejo, lo meditan, lo guardan en su corazón. Hace poco tiempo estaba hablando incluso con unas jovencitas y yo les decía, miren, yo les voy a hablar por lo que les digo. No tan solamente se los digo como pastor, se lo digo como hombre, como quien también ha vivido en el mundo. Y le digo, nosotros también salíamos a los boliches. Y la jovencita que andaba con uno y con otro, a esa se la agarraba. O uno la tomaba en broma. O como se dice aquí en Argentina, para la joda. Tal vez en algún otro país esto sea una mala palabra o algo así, pero aquí en Argentina no es esto una mala palabra, esto es como para tomarla en vano, para molestar un rato y luego dejarla. Entonces yo le decía a las jóvenes, el mundo sigue cambiando, pero el espíritu de los jóvenes y del hombre es lo mismo. Nadie va a buscar una madre de sus hijos
o como madre de sus hijos a una jovencita que ha vivido en la noche. Así que piénsenlo. Y luego con este consejo, que no es un consejo en el cual yo apelo a un versículo bíblico o a una grande teología de la palabra. Con ese consejo, yo creo que una joven en sus cabales juicios tiene que pensar y meditar. Muchas veces la mujer piensa acerca de lo que piensa el hombre. Y las revistas dicen cómo conquistar a un hombre, pero ninguna mujer ha estado en los zapatos de un hombre. Así que si quieres conquistar a un hombre, mejor que te aconseje un hombre. Obviamente que te aconseje a alguien que tenga buenas intenciones para darte un consejo. Mira, si quieres edificar tu casa, no tan solamente tomando como fundamento la palabra de Dios, sino tomando como punto de partida el pensamiento de un hombre de estos días, de un hombre común y corriente. El hombre primero va a tratar de buscar la mujer que tenga en su mente, la mujer ideal. Y si después no encuentra ninguna, se casa con cualquiera. Si se pone viejo, ya se casa con cualquiera, está desesperado. Lo mismo pasa con algunas mujeres. Dice, bueno, me caso porque ya está. Me hubiese gustado casarme con tal o con cual, pero bueno. Es como cuando uno va a una boutique y dice cuánto sale ese vestido y sale $2,000. $2,000. Sí, tiene esto y tiene lo otro y lo hizo tal modisto de alta costura, qué sé yo. Y bueno, y aquella pollera, $500. Sigue preguntando. Y aquella remera, $100. Ah, y ese pañuelito, 20. Ah, ese voy a llevar. Bueno, algunas mujeres dicen, yo me quiero casar con aquel, pero no me alcanza la plata. Pero con aquel otro, y tampoco le alcanza la plata. Vos sabés a lo que me refiero. Y muchos hombres dicen, yo si me hubiesen dado para elegir. Dice, bueno, tal vez hubiese elegido otra. Entonces mañana pasan unos pocos años y aparece el adulterio. Porque realmente no ha habido un lazo muy fuerte de amor, sino tan simplemente un tiempo de enamoramiento o de pasión. Y luego el matrimonio, como para creer o pensar que al tener hijos va a edificar o va a ser como un pegamento en la familia. Y es el peor error que comete una mujer, un papá o un futuro papá o una futura mamá. Los hijos no van a cimentar tu matrimonio. Si hoy estás enfrentando conflictos y todavía no tienes hijos, debes procurar de primero solucionar tus conflictos. No vas a traer un hijo al mundo en estas condiciones. Hoy casualmente escuchaba una noticia de que a una criatura de unos meses tenía fractura de cráneo, la agarraban los padres y la revolcaban por el piso. ¡Meses! Cuando la policía descubrió el asunto, dijeron que habían sido unos ladrones que vinieron a robar y se ensañaron con la beba. Luego los médicos descubrieron que estas lesiones tenían semanas. ¿Quieres traer una criatura al mundo así? Entonces no le prestes atención a los problemas matrimoniales y busca una criatura. Las criaturas traerán más tensión al matrimonio. Y es mentira eso de que si alguien te dice que el hijo ayuda, algunas mujeres dicen, el hijo te ayuda porque cuando ya hay un hijo, si vos te quedás embarazada lo atás. Eso es una mentira. Nadie queda atado por un hijo. Ahora lo que dice la Biblia aquí, que las cuerdas humanas realmente atan. Son muy fuertes. Los lazos de amor, las relaciones humanas bien hechas en Dios, realmente atan. Son muy fuertes. Un hijo no ata. No edifica el matrimonio ni mucho menos.
Y este es el gran problema. Yo cuando le hablo a las jóvenes trato de que ellas entiendan que nadie sabe más de hombres que un hombre. Hay revistas que dicen cómo conquistar al hombre, cómo atrapar al hombre de tus sueños, y cómo así, y cómo así, y cómo de tal manera. Entonces las mujeres consumen estas revistas. Yo tenía compañeras en la facultad que andaban con estas revistas. No recuerdo los nombres en aquella época. Pero Ser Mujer, Mía, no sé, todos nombres así. Y las llevaban como consejos. Y este es el gran error que hoy enfrentan muchas mujeres o muchas jóvenes, que quieren formar un hogar y no saben cómo, y tienden a atender a los consejos de los medios. Que si vos te vestís cada vez más provocativamente, así le ocurrió a una actriz, o mejor dicho, a una vedette hace muy poco tiempo, empezó a desvestirse y todos los medios la incentivaban para que se desvista más y más y más, hasta que se terminó desnudando un día en la televisión. Ahora está enfrentando un juicio. Perdió el trabajo y ahora su exmarido le quiere quitar la tenencia de sus hijos. Ella pensaba que iba a transgredir todos los límites y que no iba a traer consecuencias. No te confundas entre el pensamiento de un hombre y el pensamiento de los medios de comunicación. El pensamiento de los medios de comunicación no refleja el pensamiento de un hombre. Yo no creo que a un hombre, o a la mayoría de los hombres en nuestro país, le agrade que su mujer salga semidesnuda en las tapas de las revistas. O que para hacer una película tenga que, por poco, tener relaciones con el actor. Bueno, los medios tienden a esto. Y la gente tiende a pensar que para entrar al nivel artístico tiene que quitarse todos los prejuicios. De esa manera uno podrá escalar. La Biblia dice que Dios tira lazos humanos, cuerdas humanas para Efraín, como el arma más correcta que Dios elige para ese momento determinado. Si quieres realmente ver tu edificación espiritual y ver cómo te alimentas vos mismo en el espíritu, tenés que empezar a tirar cuerdas humanas, lazos de amor que te impulsen a venir a la iglesia, no tan solamente para vos escuchar el mensaje de Dios, sino para decir, tal vez venga hoy una persona nueva que necesite un consejo y yo se lo voy a dar. Hay congregaciones así como estas y congregaciones en otras partes del mundo que son miles y miles de personas, no tan solamente como estas, sino que son muchísimo más grandes. Y un pastor y 2 pastores, ni 10 pastores pueden contener la cantidad de gente que asiste a las iglesias. Ahí está tu tarea. Decir, yo no puedo faltar hoy. Porque si hoy viene justo una persona que estuvo en las drogas como yo estuve, y quizás no hay nadie para que le dé un consejo, charle con él o le tenga paciencia, esperando a que él cuente todo lo que vivió, ¿quién lo va a hacer? Cierto día estábamos orando, hace muchos años, junto con un grupo muy pequeño de hermanos. Y un hermano tuvo una visión. Y Dios le habló a cierto varón. Y en esta visión, a este hermano a quien Dios le hablaba, aparecía como debajo de un árbol cortando unas frutas. Y su mujer era más pequeñita que él. Entonces, como no llegaba su mujer al árbol a alcanzar las frutas, su marido cortaba las frutas, comía él y le iba alcanzando a su esposa. Bueno, esta era la visión. Entonces, después mientras seguimos orando, tuvimos la interpretación e incluso Dios habló a través de un hermano y le habló a este varón y le dijo que de esa manera sería su casa en su vida espiritual, que Dios le iba a permitir a él poder tomar el alimento y que solamente a través de él su esposa se iría alimentando.
Bueno, pasaron los años y este matrimonio empezó a caminar en Dios. Y esta visión fue un fiel reflejo de lo que ocurrió a lo largo de estos años. A su mujer siempre le costó acercarse a Dios, siempre le costó congregarse regularmente. Y solamente su marido era el que por ahí, cuando el carro se detenía, tiraba y buscaba el alimento y trataba de compartirle. Hay muchas actividades en tu vida o ocasiones en tu vida que solamente el amor te alcanzará para poder alimentarte vos y también saber que de vos depende el alimento en tu familia, en tus hijos. Tal vez en tu esposo o en tu esposa, no sé cómo hayas conocido a Dios. O tal vez a aquel que todavía no conoce a Dios. La Biblia dice que con lazos humanos y con cuerdas humanas. Yo no sé si hoy alguien quiere permitir que Dios pueda entrar en su corazón y demostrarle cuánto le ama. La Biblia dice que tan solamente lo que debes hacer es abrirle tu corazón a Dios y Él luego entrará a tu corazón y te amará. Si alguien quiere aceptar a Jesús hoy como único Dios y Salvador, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y repita esta oración después de mí que dice: Señor Jesús, en este momento quiero abrirte las puertas de mi corazón hacia ti. Y quiero pedirte que entres en él, que perdones todos mis pecados y mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a serte fiel y a seguirte hasta la muerte. Señor, te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email prédicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra